Y está con nosotros el ministro de Transportes, Luis de Granch. ¿Cómo está, ministro? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarte. Gracias por la invitación. Ministro, hartos temas en su cartera. Muchos. Varios Sí. temas. Vamos por el primero de ellos. ¿Se va a reducir la cantidad de buses durante las noches? Usted hizo una declaración, después apareció una minuta filtrada, han aparecido varias ahora en el gobierno. ¿Se va a reducir la frecuencia? ¿Se va a reducir la frecuencia de microbuses durante las noches en Santiago? El principal cambio, y para que la gente en su casa lo tenga claro, el principal cambio va a ser el recambio de buses articulados por buses normales. Ya. Y la razón es súper simple. El bus articulado cuesta el doble que un bus normal de 12 metros moverlo, La efectivamente. El costo de operación, el costo de mantenimiento, el costo de repuestos del bus articulado cuesta el doble que el bus convencional de 12 metros. Por lo tanto, en la noche ya no se necesitan tener buses articulados y mucha gente lo puede ver en distintas partes de Santiago, buses articulados circulando en la noche, ¿cierto? Con 3, 4 pasajeros, cuando lo podría hacer perfectamente con buses de 12 metros a la mitad del costo, porque es muy importante el siguiente concepto, y es que cada peso que le pagamos como país al Transantiago es un peso que le quitamos a regiones. Entonces, por eso el concepto de optimización del sistema en el que pasa, por ejemplo, por dejar de usar buses articulados en la noche, donde no son necesarios, y usar buses convencionales de 12 metros, incluso a veces buses un poco más chicos, dependiendo de la zona, eso es tremendamente beneficioso. Incluso el exministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, lo reconoce explícitamente. En ese sentido, una de las principales críticas que en general cuando se hacen encuestas del servicio de transporte es que en la noche la frecuencia es mala. Que muchas veces la gente tiene que esperar mucho rato una micro en la noche y se enfrenta a lo que puede ser temas de seguridad, asalto, miles de cosas. ¿Se va a afectar así la frecuencia o no? No, para nada. Y además hay otro aspecto que es importante subrayar, que es la tecnología, el uso de herramientas digitales en el ciudad, el uso de aplicaciones, el uso de la página web. ¿Ganas de sacar el teléfono? No. ¿Para qué estamos con cosas? No, puede ser, pero hoy en día, de la misma forma en que tú puedes tomar un Uber por aplicación o cualquier otra empresa de movilidad de app, ¿ya? Y tú sabes cuánto tiempo les falta para que llegue, tú también puedes hacer lo mismo con los buses en cualquier horario del día y particularmente en la noche. Por lo tanto, existe la herramienta, existe la información de cara al pasajero que le dice exactamente cuándo va a llegar el próximo bus. Y además en la noche, como no hay congestión, esa información es mucho más precisa. Claro. Yo estoy de acuerdo con usted, es más precisa, pero claro, el problema que tiene la gente y la pregunta que se hace es, finalmente ya, van a sacar el articulado y va a entrar el bus normal, el más pequeño. Claro. Pero ¿se irá a aumentar la frecuencia? No, lo que pasa es que la frecuencia en las noches funciona más por el tema de horario, más que de frecuencia. O sea, si tú sabes, por ejemplo, exactamente que el bus pasa a las 4, a las 3, a las 3:30 de la mañana, ¿cierto? Esa información que es mucho más valiosa, más allá de la frecuencia misma, lo que el usuario... Te permite a ti planificarte, claro. Ahí lo resumiste perfecto. Es decir, lo que el usuario más valora en los viajes nocturnos es saber a la hora a la que pasa. Y eso, por supuesto, que se va a mantener y va a mejorar incluso en temas de precisión. Ya. Ahora, respecto al 3%, usted ha sido de los ministros que ha dicho que se puede hacer en su ministerio. ¿Por dónde va a ir el tema? Bueno, hay varias perillas que uno puede empezar a mover para llegar a ese ajuste del 3%. Hay una dotación excesiva de personas en el ministerio que se incorporó en los últimos años, hay cargos duplicados, hay cargos que no se entienden muy bien su razón de ser. Yo creo que por ahí uno puede... ¿En el ministerio cuánto aproximadamente sería la cantidad de personas que disminuirían? Va a depender del área, pero pueden ser algunas pero decenas. ¿En el ministerio total? Sí, pueden ser algunas decenas. Tampoco hay gente muy valiosa, hay gente muy buena que trabaja muy bien, que tiene muchísima experiencia en el ministerio, que tiene muchos años trabajando, que aporta mucho a su rol y al rol social que cumple el Ministerio de Transporte. Por lo tanto, va a ser bien específico en ciertas áreas. Esa es una posible, efectivamente. ¿Y la otra? Sí, acuérdate que hay programas a nivel también regionales, hay programas que finalmente no terminan concretándose bien, o hay ciertos servicios que tú puedes modificar, que tú puedes optimizar. Por lo tanto, yo creo que un 3% no es tanto. De hecho, por ejemplo, en el caso del Transantiago, para tener un ejemplo bien concreto, el bus articulado cuesta el doble en operar y mantener que el bus convencional de 12 metros.
¿Ya? Por lo tanto, si tienes, por ejemplo, 1.200 buses articulados y logras reducir en las noches la operación, tú también puedes ir sumando y, por lo tanto, acercarte a ese 3%. A lo mejor no llegamos al 3%, a lo mejor llegamos al 2,8%, pero la dirección está súper clara y yo creo que sin afectar la calidad de servicio, que eso es súper importante y quiero insistir, no se va a afectar la calidad de servicio de cara a los pasajeros, de cara a los usuarios del sistema de transporte público, ni de Santiago, ni de regiones. Tú puedes optimizar, hacer mejoras específicas para ir usando mejor los recursos que son de todos los chilenos. Otro tema referente a las regiones. Me acuerdo cuando se entrega esta alza en el tema de las bencinas, se dice que en Santiago no va a afectar el transporte público y se va a mantener parejo. Claro. Lo conversábamos acá con nuestro editor y decíamos, claro, pero acá la gran mayoría de los buses son eléctricos. Entonces, también no es mucho lo que vas a tener que tocar. Pero en regiones ya nos han informado, nos han contado a nuestro WhatsApp de denuncia, se han visto ya incrementos en el transporte público o en el transporte especialmente interurbano. ¿Se está pensando alguna forma de cómo paliar esa alza en el transporte interurbano en regiones? El transporte interurbano es un modo un poco distinto. Es lo mismo que el transporte en avión, por decirlo de alguna forma. O sea, el vuelo entre Santiago y Puerto Montt, por decirlo de alguna forma, entre Santiago y Antofagasta, ese no va a recibir subsidio porque estamos frente a una estrechez financiera que es muy dura. O sea, el anterior gobierno generó un déficit fiscal de 3,5%, que en verdad esos son miles de millones de dólares, sumado a la crisis internacional que afecta a todo el mundo, no solo a los chilenos. Por lo tanto, el transporte interregional, como bien señalaste, no va a estar dentro de las prioridades. Las prioridades son el transporte público, tanto en Santiago como en regiones, los taxis colectivos, que también son muy importantes. En muchas regiones, fíjate que el taxi colectivo es más importante incluso que los buses. En regiones sí, pues efectivamente. Se utiliza mucho. Sí, pues entonces ahí es donde el gobierno ha hecho un esfuerzo específico y una asignación concreta de recursos hacia los operadores de taxis colectivos, principalmente en regiones, con un bono mensual de 100.000 pesos. También transporte escolar se está viendo beneficiado, los taxis básicos también. Por lo tanto, la mayor parte del transporte público a nivel nacional, ¿cierto?, que son usados por clase media, por personas de sectores más postergados, más periféricos, más vulnerables, con movilidad más reducida. Esos son los principales beneficiados de esta inyección de recursos que es necesaria a nivel mundial. En otro tema, ministro, ¿las fiscalizaciones van a continuar? A mí me tocó hacer muchas de ellas, estar en la calle, acompañar a los carabineros, a los funcionarios de fiscalización. Recuerdo que en alguna oportunidad me explicaron que, si bien mucha gente las criticaba porque estaba la televisión ahí, pero habían logrado aumentar varios índices. Por ejemplo, mayor cantidad de gente con su documentación. También ayudaron otras medidas, por ejemplo, que ahora con la revisión técnica y sin el permiso te llevan el auto. ¿Van a continuar esas fiscalizaciones en las calles? Sí, por supuesto. De hecho, este fin de semana largo, en que salieron cerca de 450.000 vehículos privados y cerca de 800.000 personas en los terminales de buses de la región metropolitana, se aumentó casi un 10% la fiscalización, aumentó cerca de 5.300 a 5.800 fiscalizaciones, y eso yo creo que ayuda de cierta manera a reducir un poco tanto la cantidad de siniestros, la gravedad de los siniestros y, por supuesto, el número de fallecidos, que siempre es una muy mala noticia. Vamos a la ley Uber. Usted dijo que se le iban a hacer modificaciones, que no le gustaba la ley como estaba actualmente. ¿En qué van a ir estas modificaciones? Ya. Primero es importante separar la ley del reglamento. Claro. Ya, el Ministerio de Transporte... La ley está lista, el reglamento. Claro, el Ministerio de Transporte no tiene atribuciones para modificar la ley, es un tema del Congreso. Lógico. Y, por supuesto, nosotros somos absolutamente respetuosos de eso. No obstante, puede haber alguna modificación propuesta por algún actor asociado a la ley Uber a futuro. O sea, puede ser una moción parlamentaria. O sea, esos cambios... ¿Pero la ley a usted le gusta? Tiene cosas que son perfectibles. Ya. La ley se basó en el decreto 212 del año 94, que ahí fue el origen. Por lo tanto, es una ley como bastante decimonónica. Es una ley que está mirando hacia 30 años hacia atrás en vez de mirar hacia 30 años hacia adelante. Entonces, en ese sentido, a mí no me gusta mucho la ley, pero somos súper respetuosos de la ley vigente. Y lo que sí podemos cambiar es el reglamento, que el reglamento se circunscribe en torno a lo que establece la ley. Y en ese contexto, específicamente en el reglamento, cuyo contenido sí puede verse modificado en algunas perillas, en algunas partes, por el Ministerio de Transporte, nosotros estamos haciendo aquellos cambios que van a permitir, por una parte, evitar que algunas comunas, sobre todo suburbanas, periféricas, rurales, en regiones, queden excluidas del servicio de las aplicaciones comunas para que sus vecinos es fundamental este tipo de aplicación. También va a evitar aumentos excesivos de las tarifas. ¿Por qué? Porque en su versión actual el reglamento
básicamente lo que hace es eliminar la industria de aplicaciones. Tiene O sea, exigencias que son el reglamento- demasiado duras. Una de las exigencias que buscaba era, por ejemplo, el tema de la verificación de identidad. No, pero eso se mantiene. Se mantiene. Se mantiene, Ya, por supuesto. Porque Todos eso los era temas, súper importante. por supuesto, no, si todo Esa era lo- una de las críticas. O sea, que a veces tomábamos una autoaplicación y no teníamos idea de quién estaba manejando. Sí, sí, no, eso se mantiene, incluso lo vamos a reforzar. Sí, por ahí no va el tema de seguridad, tanto para los conductores como para los pasajeros se mantiene y lo vamos a reforzar. Sí, el tema son otros. Las cilindradas de los vehículos. Por ejemplo, ese es un tema que están exigiendo cilindrada de 1.400 centímetros cúbicos y hoy en día tú tienes, circulando en la calle, tienes camionetas de 1.200 centímetros cúbicos. Tienes Mercedes-Benz, Claro, son sedán. 1200 con motor turbo. Efectivamente, entonces la tecnología ha avanzado mucho y como este reglamento, esta ley se hizo mirando hacia 30 años atrás y no hace 30 años adelante, se caen estos problemas. Otro tema, la renovación del auto. O sea, si es que quiere llegar una persona a inscribirse para ofrecer su servicio, una persona que queda sin pega, por ejemplo, Claro. y que necesita mantener a la familia, necesita generar recursos, puede, cierto, ofrecer algunas horas del día de forma flexible servicios de aplicación. Entonces, esa persona con el nuevo reglamento con el que estaba a punto de ser publicado, con esa versión, ya esa persona iba a requerir una antigüedad máxima de su auto de 3 años y después a futuro de 1 año máximo. Por lo tanto, el reglamento en su versión original, que es el que estamos cambiando, pero en su versión original el reglamento lo que establecía es que las personas que ofrecían servicios de aplicaciones tenían que tener un auto prácticamente nuevo. Por lo tanto, tú vas sumando todas esas restricciones y llegas a que dejas fuera de la industria o fuera la capacidad de ofrecer el servicio a cerca de un 80% de los conductores y de los vehículos, y eso afecta a un porcentaje similar de los pasajeros, desconectándolos, aumentando los tiempos de espera y aumentando las tarifas. Ministro, el metro supuestamente va a llegar al aeropuerto. A mí me ha tocado ir a otros aeropuertos en otros países donde uno llega y hay un paradero para las aplicaciones. ¿Podremos tener eso en el aeropuerto internacional? Yo creo que es un tema que hay que evaluar. Recordemos que el aeropuerto de Santiago es un aeropuerto cada vez con más pasajeros, es un aeropuerto que tiene que competir con grandes ciudades de Sudamérica. Santiago compite en términos aeroportuarios, en términos de hub, con Buenos Aires, con Sao Paulo, con Bogotá. Por lo tanto, la llegada de un tren tipo metro al aeropuerto yo creo que es fundamental. Es muy bueno. Va a marcar la diferencia, Claro. ¿cierto? Nos hace mucho más competitivos a nivel internacional Y las como aplicaciones. país. Y las ¿Podrá haber un aplicaciones... paradero para las aplicaciones posterior a que el reglamento ya esté aprobado? Eso es un tema que hay que conversar. Recordemos que... ¿Pero a usted le gustaría? Yo lo he visto en otras partes. ¿Sí? En Monterrey lo he visto, en Colombia lo he visto. Florianópolis, que es un destino Sí, que va sí, yo lo he visto. harto chileno. Uno va y hay un paradero de las Sí, aplicaciones. pero yo soy súper respetuoso de las instituciones Ya. y el aeropuerto es decisión del MOP, Claro. del Ministerio de Obras Públicas, que ha hecho un buen trabajo. Yo creo que el aeropuerto de Santiago ha crecido mucho. Entonces, hay una concesión también, están los sistemas de buses concesionados que te dejan en el check-in. Por lo tanto, yo soy súper respetuoso. Ya. Es un tema que se puede conversar, por supuesto, que ocurre en otras grandes ciudades del mundo. Oiga, nos están escribiendo harto nuestro WhatsApp de denuncia. Y mire, nos dicen: hola, soy de región, vivo a 40 minutos de Temuco en Pitrufquén. El pasaje para los adultos a Temuco se duplicó de 2.000 a 4.000 y estudiantes hoy pagan 2.700. Este es uno de los casos del que usted nos decía de buses interurbanos. Interurbanos, efectivamente. ¿No hay ninguna opción de que puedan optar algún subsidio o algo? Mira, realmente nos encantaría como gobierno poder inyectar recursos para que la crisis internacional del petróleo, esa de las crisis más grandes en la historia, en los últimos 30 años debe ser una de las 2 o 3 crisis más grandes que hemos tenido a nivel mundial en el precio internacional de los petróleos. Y como gobierno, por supuesto, que nos hubiese gustado lograr generar una inyección de recursos para mitigar completamente la crisis. Pero eso no es posible debido principalmente a la estrechez financiera. O sea, el ministro Quiroga ha sido súper claro al respecto. Recibimos el país con una deuda gigante. Durante los últimos 4 años se gastó muchísimo más de lo que éramos capaces de producir. Por lo tanto, para mitigar esta crisis, que es a nivel global, es a nivel mundial, no es solo de Chile, para mitigar esta crisis en forma absoluta, tendríamos que endeudarnos y pagar a futuro mucho más del esfuerzo que estamos haciendo ahora. Y en ese contexto, el gobierno ha focalizado los recursos, ha puesto prioridad a los usuarios de transporte público a nivel nacional, a los usuarios de taxi colectivo, el transporte escolar, y en ese sentido, al igual como uno deja fuera los viajes en avión entre Santiago y Puerto Montt, uno deja fuera el tren entre Santiago y Chillán, también está dejando fuera, porque los recursos no alcanzan para todo, los servicios interurbanos. Mira, aquí nos escribe otra persona por el tema de la frecuencia y nos dice: en Recoleta solo tenemos un bus que pasa casi cada media hora, que es la 203, perdón.
pero no para en los paraderos oficiales como por ejemplo el Hospital San Borja Arriarán. También Recoleta con Rosende, yo tengo como puedo arrastrar la silla de ruedas con mi esposo hasta Zapadores y eso no debería ser. La frecuencia la vamos a ver complicada, por ejemplo, con este cambio de articulado, en la noche me refiero, en la noche, del articulado al bus más pequeño, también con la operatividad de los conductores. No, porque tú lo que estás haciendo es cambiar simplemente el tamaño del bus. Tienes un bus articulado gigante, circulando con 3 pasajeros en la noche, consumiendo muchas veces 1 litro por kilómetro, 1 litro de petróleo por kilómetro es lo que consume un bus articulado. Claro. Y en la noche moviendo a muy... O sea, ese pasajero, entre comillas, te sale más barato moverlo en una limusina, por decirlo de alguna forma, que moverlo en un bus articulado en la noche. Por lo tanto, al reducir el tamaño del bus, tú mantienes la frecuencia, no afectas la calidad de servicio y reduces costos de un sistema que es altamente subsidiado con subsidios pagados por todos los chilenos. Lo otro que nos preguntan acá por el tema de la evasión. Se han creado las zonas pagas, que han sido, parece que muy bien evaluadas. ¿Qué otra medida se toma? Porque la evasión sigue siendo muy alta todavía en el transatlántico. Bueno, los buses articulados también son responsables importantes de la evasión porque tienen 3 puertas. Entonces, la probabilidad o la facilidad para evadir en un bus articulado es mucho mayor que en un bus convencional. Entonces, tú cuando empiezas a no reemplazar buses articulados por otros articulados, sino por un bus de 12 metros eléctrico, por ejemplo, tú con eso vas ayudando en temas de diseño. ¿Ya? También está el tema de los contratos. O sea, los contratos favorecen básicamente la circulación de buses. Aunque vayan vacíos, a muchas horas se le paga al operador por circular el bus, independiente de la cantidad de pasajeros. No está el incentivo como en regiones, por ejemplo. En regiones la evasión es prácticamente cero. Y es porque el incentivo está puesto en el precio del pasaje. Entonces, segundo lugar... Eso también nos genera las famosas carreras en Valparaíso. Efectivamente, entonces tiene que llegar a una combinación. Fórmula 1 en Avenida España. Así es. Y en Avenida Errázuriz. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo, porque tienes que llegar a un equilibrio. Porque las empresas tienen que ser los primeros preocupados de la fiscalización. O sea, no puede ser que todo el costo, el daño que generan los evasores sea traspasado al Estado y que sea financiado con subsidios que pudieran tener otros usos alternativos en regiones, en salud, en vivienda, en educación, en pensiones, muchas otras cosas. Y tercero, y con esto termino el tema así de la evasión, también tú puedes hacer más eficiente la focalización. Por ejemplo, la anterior administración se fiscalizaba en la cantidad, se focalizaba en la cantidad de fiscalizaciones que hacía. No necesariamente en aquellos lugares donde había más evasión. No. Es decir, ellos cumplían la meta de cantidad de fiscalizaciones realizadas. Entonces se centraban en aquellos lugares donde a lo mejor había poca evasión, ¿sí? Pero que era más volumen. Hay lugares donde es muy complicado fiscalizar. Efectivamente, y ahí hay que aprovechar la nueva ley antievasión que fortalece a los equipos de fiscalización, con más apoyo de carabineros también, y da la oportunidad al fiscalizador de cobrarle directamente al evasor ahí que pague en el momento, de tal forma de evitar problemas. Entonces, yo creo que es mejorando un poco nuevamente la optimización de los recursos asociados a la fiscalización, esta nueva ley y generar algunos cambios también, yo creo que debiésemos ayudar. Es un tema muy difícil, es un tema muy, muy complejo, pero estamos trabajando muy duro para reducirlo. Mire, me pregunta acá otra persona. Nos dice, nos llegan varias en la misma situación. Por ejemplo, soy de Chillán y el pasaje rural, dice, de una localidad rural que son 30 kilómetros de Chillán, yo viajo todos los días a trabajar. Y el pasaje subió de 2.000 a 2.800. Y en el día nos subió ida y vuelta 1.600. Hay varios lugares que nos están escribiendo así como conurbaciones. Por ejemplo, leí otro por ahí, Puerto Montt, Puerto Vara, Frutillar. En ese sentido, ninguna posibilidad de que ahí puedan existir... Ojo, no. ¿Sí? Los que no van a recibir inyección adicional debido a la estrechez financiera y a la priorización de los recursos que están enfocados en el transporte público, urbano como rural, ¿cierto? En las familias que más lo necesiten o en aquellos sectores de la industria del transporte que más impactados se ven por esta crisis internacional. Hay que separar lo que son los servicios interurbanos, los tipo Pullman, por decirlo de alguna forma, de los servicios rurales. Los servicios rurales tienen contratos con el Ministerio de Transporte y no pueden unilateralmente subir sus tarifas sin previa consulta. Hay algunos servicios que quizá hicieron la consulta, por ejemplo, en febrero y que les correspondía hacer el alza, que esos están fuera y son muy pocos. Que es decir, era parte de la evolución natural. Pero desde que se está inyectando los recursos, que ahí ya está la página web disponible, ya tenemos decenas de miles de
tanto de taxistas colectiveros, taxis básicos, operadores rurales, que ya se están inscribiendo para recibir este apoyo de recursos, ¿cierto? Ningún operador de buses que tenga contrato con el Ministerio, ya sea urbano o rural, licitado o no licitado, pero que tenga contratos con el MTT y que son la gran mayoría, ninguno puede subir sin avisar con 30 días de anticipación al Ministerio. Por lo tanto, hay que ver específicamente caso a caso si hay alguno que proveniera de un decreto anterior, ¿ya? Pero estamos revisando para ver que se cumpla, por supuesto, los contratos vigentes. Ministro, lo he escuchado ya 2 oportunidades, usted nos ha hablado de las críticas, o me lo ha dicho en esta entrevista, a los buses articulados. ¿Usted disminuiría la cantidad de articulados? Yo creo que los articulados en ciudades como Santiago generan más problemas que beneficios. No. En primer lugar, son buses mucho más caros. Son un 50% más caros considerando todo, número de conductores, corrigiendo por pasajeros, ¿cierto? Son un 50% más caro de operar que un bus convencional de 12 metros. No. Segundo, son buses en que la evasión es mucho más alta, porque tienen muchas más puertas. Por lo tanto, o sea, no es que tienen 3 puertas en vez de 2. Sí. Es decir, es más fácil evadir en los buses articulados. Tercero, en periodos de baja demanda son súper ineficientes, cuestan el doble que un bus normal en periodos de baja demanda. Cuarto, no pueden circular en todas las calles de Santiago tampoco. Por lo tanto, los buses articulados, si bien en su momento eran como la imagen icónica del Transantiago, la verdad es que hoy en día, sobre todo con la expansión de metro en los ejes principales, la verdad es que muy poco se justifican y creo que tenemos que avanzar en buses eléctricos, de piso bajo, con aire acondicionado, con muy buen estándar, pero de 12 metros. O sea, ¿usted preferiría ir disminuyendo la cantidad de buses articulados? Absolutamente, y lo mismo que los buses de 2 pisos. O sea, los buses de 2 pisos son los más inútiles que hay para una ciudad como Santiago. No pueden circular en todas las calles porque hay cables, porque hay ramas, los tiempos de detención son mayores, igual que los articulados, los tiempos de detención son mayores porque hay más gente adentro y sobre todo en los buses de 2 pisos la gente sube al segundo piso y por lo tanto el tiempo de detención en paradero es mucho mayor, la velocidad promedio es menor, por lo tanto se traduce en una peor calidad de servicio de cara al pasajero, a un mucho mayor costo para el Estado. Ahora, el beneficio, yo recuerdo cuando llegaron los buses articulados, era que podían trasladar mucha más gente. O sea, 2 buses articulados creo que trasladan lo que trasladan 4 de los otros, ¿o no? O sea, se supone en teoría que un bus articulado debiese trasladar el doble de personas que un bus convencional. Pero resulta que hoy en día tienes un 35% menos pasajeros usando los buses que el 2008, cuando partió Transantiago. Ya tienes, y además tienes una ampliación importante de la red de metro. Y la red de metro se ha expandido en ejes con alta demanda. Por lo tanto, yo creo que cada día, quizás en algunos lugares específicos, en algunos ejes puntuales, tú podrías mantener los buses articulados, pero en general es mucho más eficiente desde el punto de vista de calidad de servicio de cara al pasajero y desde el punto de vista de los costos del sistema, es más eficiente los buses de 12 metros. Mire, aquí nos escribe alguien y dice: hola, buen día, yo vivo en Peñalolén y trabajo en el centro. Aquí hay un corredor que sale casi del paradero. Aquí pasa un bus articulado y uno de 2 pisos, ambos eléctricos, que tienen mucha aceptación por su gran desempeño. No cambian el sistema que aquí funciona bien, nos dice. Debe ser el corredor de Grecia. Efectivamente, el corredor de Grecia es un buen... Disminuyen mucho los tiempos. Efectivamente, los corredores, pero no puedes construir corredores en todas partes. Claro. Si no te caben, simplemente en algunos ejes donde tiene la faja suficiente, sí operan bien los corredores segregados de buses y también los buses que circulan al interior también. Pero recordemos que esos son casos específicos, son casos puntuales. Ahí podemos mantener el bus articulado, pero en muchos otros sectores... Por ejemplo, en los corredores sí se podría mantener. En algunos por ejemplo, corredores... el de Vicuña Maquena, Santa Rosa... Hay que evaluar, hay que ver la tasa de ocupación. Recordemos que en Vicuña Maquena pasa la línea 5, en Santa Rosa futuro va a estar la línea 9. Por lo tanto, cada vez que tú expandes el metro, o por ejemplo cuando empieza a funcionar el teleférico Bicentenario, tú puedes hacer un ajuste de algunas frecuencias, de tamaño, y eso es parte de una optimización permanente del sistema de buses. Claro, ¿por qué le preguntaba lo de los articulados? Por ejemplo, me acuerdo, no sé, problema en el metro. A mí me tocó reportear muchos de ellos, problema en el metro, Vicuña Maquena, Bellavista, La Florida, repleto el paradero. Llegaban 2 articulados, vaciaban el paradero. Sí. Con los otros era mucho más difícil, la gente le costaba, pero con 2 articulados se vaciaba el paradero. Claro, pero los articulados tú los usas habitualmente todo el día. No tienes buses articulados por si falla el metro. Los buses articulados los tienes circulando siempre. Entonces, la verdad es que cuando falla una línea de metro, el impacto es muy grande. Y algunos buses pueden apoyar, pero la verdad es que es una situación difícil. Ok. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos.